iniciamos con la mesa de debate. En principio, darles la bienvenida y las buenas tardes a los espectadores y las espectadoras de esta primera mesa de debate del sector legal del gremio de servicios de la Cámara de Comercio de Lima. Este sector legal se constituyó como un espacio para agrupar a las empresas de la industria legal, con el objetivo también de ir creando espacios para tratar y conversar aquellos temas que puedan tener un impacto a nuestro sector. Y justamente uno de los temas que ha sido noticia en las últimas semanas o en los últimos días ha sido respecto al tema de la delegación de facultades. Por eso hemos creído conveniente crear este espacio de la mesa de debate para poder desarrollar una conversación técnica legal con una visión bastante amplia, y por ello hemos tenido a bien contar con la participación de especialistas en estas materias, en el caso de Marisol León, en el caso de Eduardo Rojas, Miguel Moore y Greg Lin, que, bueno, la presentación y las credenciales, ya creo que el conocimiento que nos harán el día de hoy será más que suficiente para entender el dominio que tienen al respecto. Pues nada, en principio agradecerles tanto a cada uno de los panelistas, en representación como presidente del comité del sector legal de la Cámara de Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima, quisiera dar por iniciado esta mesa de debate. Muchísimas gracias nuevamente Eric, Miguel, Marisol y Eduardo por ser parte de esta iniciativa que estamos impulsando. Como saben, el tema es el tema vinculado a la facultad, a la delegación de facultades que el gobierno ha estado solicitando para ver temas tributarios. Entonces, la primera pregunta que nace a raíz de este punto es que la lógica actual del gobierno es que quien gane más pague más impuestos. Marisol, ¿esta premisa es correcta? ¿Debería ser esta la lógica que hay detrás de cada nuevo tributo que se cree? ¿Cuál crees que podrían ser los pros y contras de mantener esta lógica? ¿O cuál debería ser el eje sobre lo cual se deben desarrollar nuevos tributos, o cuando se deban variar, bajo qué objetivo, y cuál debería ser la razón que existiera detrás de él? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En realidad, mi criterio preocupante esta forma de plantear el periodo de delegación de facultades, porque veo que prácticamente la modificación está sustentada en la idea de aumentar impuestos. Y aumentar impuestos, aumentar las bases, y lo que vemos en general es un enfoque de incremento del impuesto a la renta, y que sobre todo lo que se ve son pocas medidas referidas a la ampliación de la base de contribuyentes y por ende a la formalización de muchas pequeñas empresas. Y no se nota eso, ¿no? Lo primero que veo es el sentir de que siempre sobre los mismos. Y justamente cuando hablamos de este tema de aumentar impuestos, pues notamos que está referido básicamente y enfocado a los que siempre pagamos impuestos, ¿no? Es como que el mismo grupo de contribuyentes, y una manera algo simplista y facilista de poder recaudar. Y esa recaudación concentrada, pues, en el impuesto a la renta a los que más ganan. Específicamente, hemos visto que hay la propuesta de, por ejemplo, modificar las reglas sobre la deducción de gastos y costos para efectos de la determinación del impuesto a la renta en las empresas. Otro ejemplo de este tipo es cuando modificamos, por ejemplo, la tasa del impuesto a la renta de primera y segunda categoría bajo el argumento de que 5% es una tasa muy baja respecto de la alícuota que pagan progresivamente las rentas de cuarta y quinta categoría. Pero ese 5 a 10% hay que analizar también que hablamos de un sector tan informal que aquellos que realmente generan una renta de primera y segunda categoría, lo que harán es quizás alejarse ya de esa alícuota que ya venían pagando, y ahí va a haber, yo creo, que un problema adicional con el hecho de subir esa alícuota, ¿no? Lo otro es que a las rentas de cuarta categoría lo que se piensa es
sobre la deducción del 20% que tenemos todas las personas naturales que generamos esa renta, limitar el máximo de 24 UITs. Entonces, ¿qué cosa es lo que notamos? Un tema de recaudación fácil sobre aquellos que pagamos más siempre, y lo otro es que no vemos una medida para ampliar la base tributaria. Y también veo concentrado todo en un tema de impuestos sobre la renta, y nada más que todos queremos obviamente combatir la ilusión, la evasión tributaria, pero lo más preocupante de todo es que no se mide este tema de principios tributarios, de respetar igualdad, de respetar la reserva de ley, porque no sabemos tampoco si es que al momento de presentar o delegar estas facultades que quisieran ser tan amplias en el caso de costos y gastos, creemos que debería de ser más detallada, más lenta, ¿no? En esa línea, Marisol, ¿cuál debería ser la lógica para desarrollar un tributo? ¿Cuál debería ser la filosofía de un gobierno para desarrollar un tributo? Cuando yo quiero, como potestad tributaria, el Estado tiene todo derecho de gravar una manifestación de riqueza, y la manifestación de riqueza no solamente está dado pues por la renta que gano, sobre la cual tengo un derecho como Estado de grabar como un impuesto sobre la renta, también está los impuestos patrimoniales sobre aquella capacidad contributiva que denota el patrimonio que poseo, y también el consumo que realizo. Entonces, cuando yo como Estado concentro mi potestad tributaria en gravar con impuestos que obedecen a una manifestación de riqueza, estamos dentro de ese contexto, pero siempre y cuando respetando principios tributarios, y en nuestro caso, pues el de igualdad, no confiscatoriedad, además de legalidad, ¿no? Entonces, vemos que esto no está siendo presentado en este proyecto de ley de solicitud de delegación de facultades. Perfecto. Miguel, ¿querías comentar? Sí, yo quería complementar un poco lo que muy bien ha dicho Marisol, afirmando de que en la premisa de tu pregunta, de que los que más tienen debemos pagar más, es correcto. Ese es un principio básico en el derecho, en que el sacrificio va en función de la capacidad de las personas. La capacidad, como bien estaba explicando Marisol, se da a través de rentas, patrimonios o consumos, que son, digamos, los conceptos básicos a través de los cuales se recauda. Ahora bien, en lo que se refiere al país, vale la pena aclarar que nosotros, este no es un país barato fiscalmente. Este es un país de una tasa promedio de 30%. Entonces, se dice que en Argentina hay 35, pero Argentina no es un comparable en la economía, ¿no? Entonces, tenemos que compararnos con economías con las cuales nosotros queremos competir. Pero en promedio, en la región, el promedio es 30% y el Perú está en ese promedio de 30%. El segundo componente que es importante es que Marisol decía que están recaudando sobre los contribuyentes de siempre. Esos contribuyentes de siempre son 280 contribuyentes, 280 contribuyentes que hacen el 40% de la recaudación. Y el incumplimiento es más o menos el 7% del Producto Bruto Interno de este país, que son 58.000 millones de soles. Si nos preocupáramos por recaudar una parte de esos 58.000 que se pierden, ¿qué digo? El 10, el 20, el 30% de eso, nosotros tendríamos para solventar todos los programas sociales, todos, absolutamente todos, y completar los presupuestos de educación y de salud. Entonces, no partamos de la hipótesis de que este es un país barato. Existe ciertamente impuestos a los capitales, y era un poquito para movilizar este mercado. Esto responde a una filosofía. Existen las rentas del trabajo, de las rentas de las empresas, y la renta ahorrada. Esa renta ahorrada que se ahorra a través de la compra de inmuebles, se ahorra a través de la compra de acciones, se ahorra a través de colocando ese dinero para que genere intereses, genera una tasa del 5% porque existe una informalidad enorme, y entonces le dan una cierta movilidad a este mercado de capitales. Y entonces esa es una tasa razonable que nos hace un país competitivo y un país atractivo, y un país que se va poco a poco encaminando. Se podría hablar de 1% más, 2%, todo eso ya es marginal.
Lo importante es aquí que nosotros dejamos en la mesa el 7% del Producto Bruto Interno no recaudado a través de la evasión, de la ilusión, del contrabando, del comercio clandestino. Ahí está la función de la administración tributaria como agenda pendiente. Ok, Miguel, muchas gracias. Eric, ¿querías comentar? Sí, sí, gracias, Wilfredo. Mira, yo quería, suscribo lo que han comentado Marisol, perdón, y por supuesto Miguel también, eh, pero querría retornar un poco a la pregunta de si es correcto, ¿no? Partir de la premisa que quien gana más debe tributar más y digamos, todos los que hemos pasado, por supuesto, por la universidad y hemos estudiado derecho tributario, vamos a estar de acuerdo con eso. Es lo primero que te enseñan, la progresividad. Lo que hay que buscar siempre es la progresividad en el impuesto, en todos los impuestos. Y por eso, digamos, luego se va a hablar algo del IGB, pero esa es justamente la parte que no nos gusta mucho del IGB, la regresividad, ¿no? Entonces, por supuesto que en principio estamos de acuerdo con ese principio de derecho tributario. Lo que sucede es que, mira, yo tengo dos observaciones con el proyecto de ley, y el primero es, me pregunto si este es el momento, ¿no? No creo que este sea el momento, crisis global, crisis local, política, económica, sanitaria. Me pregunto si este es el momento para incrementar de un porrazo, duplicar, triplicar tasas de impuesto a la renta, porque eso es lo que tiene en mente este proyecto de ley, duplicar o triplicar tasas de impuesto a la renta, sobre todo en el caso de capitales, crear nuevos supuestos gravados, ¿no? que históricamente no han estado grabados, por lo menos por los últimos 20, 30 años a más, como el caso de la distribución de dividendos entre empresas peruanas, ¿no? Y entonces, esa es una primera preocupación. Este es el momento para este tipo de reingeniería o de incremento sustancial en las tasas que comentaba Marisol, por un lado. Y lo segundo que me pregunto es, o digamos, mi impresión es que este proyecto descansa sobre una premisa falsa. En la medida en que quienes tienen renta de capital son quienes, digamos, son el sector más pudiente. Los millonarios tienen propiedades, entonces los millonarios, cuando generan una renta, como por ejemplo alquiler, no deben pagar 5, deben pagar 30. Entonces me pregunto si esa es una verdad absoluta, como lo pretende el proyecto de ley, o si deberíamos pensar, por ejemplo, en las personas de menos recursos que se retiraron y invirtieron sus ahorros en 1, 2 departamentitos para vivir de eso. Me pregunto cómo atacaría ese proyecto de retiro, ese plan de retiro de personas, digamos, que viven de esos ahorros, porque es una forma de ahorro finalmente, cómo les va a impactar del 5% al 15, 20, 30%, por poner un ejemplo, ¿no? De cómo la premisa en la cual descansa todo este proyecto de ley me parece equivocada. Perfecto. Eduardo, Sí, comentario. muy brevemente. Yo estoy de acuerdo con que es correcto y no podemos cuestionar el modelo progresivo si nos contraemos al impuesto a la renta. También estoy de acuerdo en que no es la oportunidad, dado que estamos apenas saliendo, digamos, de una crisis global, tenemos tensión política, ruido político que nos va golpeando más. Entonces, no hay un asunto tanto técnico en cuanto a la progresividad, sino es un asunto de progresividad, de oportunidad, pero también de fuentes alternativas. Por ejemplo, si uno pensara en la redirección del canon a nivel de presupuesto público, probablemente solucionemos de manera más práctica el tema del gasto, ¿no? También, si nosotros nos concentramos en todo lo que se pierde por corrupción, que de hecho está contenido en un informe muy interesante de la Contraloría, también, esa es otra fuente, casi el triple de lo que se pretende recaudar con este proyecto de ley, se cubriría con cortar, cerrar el caño a la corrupción. Y cobrar, evidentemente, lo que han dicho acá, a quienes no pagan, ampliando la base tributaria. Eso es por mi lado lo que quisiera complementar en este primer bloque, ¿no? Perfecto. Marisol, ¿algún comentario a modo de cerrar esta primera pregunta? Sí, efectivamente, aquí todos sabemos que el que más gana, más debe de pagar.
Sin embargo, creo que en este primer punto, en el debate, todos estamos de acuerdo en que no es el momento, y lo que yo también consideraría es que hay que tomar en cuenta que mientras no se amplíe esa base tributaria, la presión tributaria que soportan estas empresas que, como bien comentaba Miguel, no son las que sostienen la mayor parte de la recaudación, sienten una presión ya demostrada y estudiada en la investigación, aproximadamente el 44%, cuando la cifra oficial es del 14.6%, ¿no? Entonces, qué gran diferencia. Cuando queremos hablar de redistribución de la riqueza y una buena aplicación del gasto, tenemos un problema ahí bien complicado. Entonces, lo vamos a poder lograr cuando podamos trabajar todos, la economía sea formal, ¿no? Eso es un poco, y cuando los gobiernos regionales también ejecuten sus presupuestos y colaboren con simplemente llevar toda esa riqueza y ese bienestar a todos los ciudadanos de cada zona. Es un trabajo conjunto que habría que ver muy de cerca. Sí, claro, ahí justamente lo comentado, ¿no? O sea, si quizás sea el momento oportuno para incrementar, o en realidad el esfuerzo del gobierno debería estar en reducir el tema de la corrupción al tener tanto dinero que se puede distribuir o redistribuir adecuadamente, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a los panelistas, y quisiera hacer la siguiente pregunta. En la actualidad, bueno, las rentas de trabajo tienen un rango del 8 al 30%, como bien comentaban, y las rentas de capital un 5%. En principio, ¿por qué se da esta asignación y si este porcentaje es realmente el correcto? ¿Así deberían estar distribuidos los porcentajes que se le asignan? Digamos que hoy el gobierno quiere incrementar el porcentaje de la renta de capital. Ahí, Eric, ¿cuál podrían ser los efectos que esto generaría? ¿Estás a favor del incremento de los porcentajes, tanto para el tema de la renta de capital, y por qué? A ver, bueno, a modo, digamos, de concatenar el tema anterior con este y entrar a este tema, mucho compara el proyecto de ley en esta parte, mucho se compara con diferentes países de la región, de la OECD, para reflejar algo que es absolutamente cierto, ¿ah? Convengamos en que la tasa del 5% es una tasa bastante reducida sobre rentas de capital con respecto a muchos otros países, y muchos que en algún sentido se asemejan a Perú. Lo que yo me pregunto es si es que se hizo también la misma tarea para determinar si esos otros países con los cuales nos comparamos tenemos la misma tasa de informalidad. Perú tiene el 70 y tanto % de informalidad. Entonces, frente a países que tal vez tengan 10, 20, vamos, 30, 40, 50% de informalidad, frente a esa situación, ¿qué debe venir primero? ¿No? Ampliar la base tributaria para luego subir las tasas, ¿no? Entonces, nuevamente, creo que este proyecto de ley descansa sobre premisas, digamos, sobre verdades a medias, ¿no? Estoy, por supuesto, absolutamente de acuerdo, no sé si esta será una opinión impopular para efectos del debate, que la tasa del 5% en algún momento tiene que ir incrementándose. Digamos, si somos justos con el resto de la región y si somos justos con el hecho de que, digamos, a medida que se va ampliando la base tributaria, Perú se debe ir volviendo un país, digamos, cada vez más desarrollado, cada vez más insertado digamos, a nivel global. Yo creo que en algún momento esa tasa debe ir incrementándose, tal vez de manera progresiva, no lo sé. Pero mientras tanto, mientras tengamos un mercado incipiente, una informalidad campante, me permito solamente hacer estas dos, sin entrar demasiado en detalle en toda la renta de capital, que por supuesto, digamos, mis copanelistas van a poder comentar mejor que yo. Pero me permito hacer estas dos reflexiones, por ejemplo, o utilizar estos dos ejemplos. En el caso de rentas de capitales, luego me voy a quedar con un pequeño comentario muy puntual sobre la renta de trabajo. En el caso de la renta de capitales, un poco lo que les decía, la premisa es falsa, pues. O sea, no es que los que más tienen son los que necesariamente, exclusivamente y absolutamente descansan su renta en el capital. El capital finalmente se manifiesta, es una manifestación de ahorro. Entonces, quienes reciben dividendos ahorraron
ahorraron, digamos, en capital. Quienes reciben intereses ahorraron, colocaron ese capital para que genere algún rendimiento. Quienes invirtieron en inmuebles, ahorraron en inmuebles para poder vivir en parte o en todo, que sería dramático, pensando en que solamente del 100% de sus rentas, solamente 5 va a ir al fisco de manera legítima, ¿no? Entonces, esa es mi primera observación. Y fíjense que si esa tasa lo extrapolamos, lo llevamos al mercado financiero, ¿no? Fíjese cómo podemos destruir un mercado que de por sí es incipiente en el Perú, el mercado financiero. Dos ejemplos muy rápidos. Los famosos fibra o los FIRBI, que durante tantos años se han querido desarrollar para lograr que justamente los que no necesariamente pueden invertir $500.000, $1 millón, 2.000, en fin, 10, 20, 30 millones de dólares en un inmueble para alquiler, puedan adquirir un pedacito de a través de un fondo de inversión en renta de bienes inmobiliarios o de un fibra, digamos, un fideicomiso que cumple la misma finalidad. Tanto se bregó para lograr que esa tasa no sea del 30% o 29,5%, digamos, la tasa empresarial, sino que se equipare a la tasa del 5%, entendiendo que quien estaba detrás era la persona natural. Ahora imagínense cómo hemos afectado a la persona natural que invirtió, cómo podemos afectar. Esto sí digamos, son negocios que se van a caer del 5 al 29,5%, del 5 a duplicar, triplicar la tasa. Estos son negocios de inversión inmobiliaria que se van a caer a ese volumen con los diferentes fondos. Esa es una preocupación. Otra preocupación, los fondos mutuos de valores. A través del fondo mutuo de valor, el que no tiene la capacidad de abrirse una cuenta millonaria en el extranjero, invierte en un fondo mutuo, en instrumentos en el extranjero, generan una renta de fuente extranjera que está sujeta a la tasa marginal del 30%, y cuando le toca rescatar, por esa particularidad de nuestra ley, aplica una tasa del 5%. Ahora queremos que ese 5% se convierta en 10, 15, 20%. Me pregunto yo, ¿ese fondo se van a generar más fondos en este momento? Lo dudo. Y luego una última, ¿dónde está? Una última en el tema de los préstamos, los financiamientos que vienen del exterior, porque se está atacando también la tasa del 4,99%. Y esta parte sí es clave, porque acá sí demuestra el problema de lo sesgado de este proyecto, de cómo entra, cómo se redacta, ¿ya? No van a impactar al no domiciliado. Las operaciones de financiamiento que provienen del exterior son operaciones donde típicamente la regla es que quien asume el impuesto es el deudor, económicamente. Entonces, claro, hasta ahora el contribuyente que supuestamente queremos proteger, que no queremos afectar, o por lo menos no afectar demasiado, en lugar de estar diciéndole al no domiciliado, no, si tú quieres invertir en el Perú, somos un país de lujo, en lugar de 4,99, ahora vas a pagar 10, 15, lo que pide la OECD, ¿de acuerdo? En lugar de eso, el que financia lo que está diciendo es, bueno, perfecto, simplemente mantengo mi contrato como está, y quien asume el impacto real económico de ese incremento en la tasa de retención es el deudor, el peruano, la empresa peruana, que ya está, digamos, castigada por como viene, digamos, por el contexto que estábamos comentando. Y lo último, rapidito, nomás en el caso de renta de trabajo, un tema rápido es sobre la deducibilidad de las 27 UIT. Me parece que si van a reducir, en principio no es que estén en desacuerdo, pero entonces abramos la posibilidad, como lo hacen otras legislaciones, como el caso de la legislación norteamericana, donde dice, ok, tú puedes optar, te voy a reducir la posibilidad del monto, digamos, que te puedes deducir de manera automática, pero entonces frente a eso, yo contribuyente, o a mi contribuyente, dame la oportunidad de demostrar que sí he tenido mayores gastos. Eso se llama los itemized deductions bajo la legislación americana. Entonces, si uno se da el trabajo, puede deducir más. Me he explayado un poco, pero la verdad es que hay más y mucho más, que ahorita lo van a enriquecer el debate de todas maneras, Miguel, Sí. Marisol, Eduardo. Te agradezco, Eric. Justo antes de poder darle paso a los más panelistas, quería agradecer la asistencia de nuestra presidenta del gremio de servicio, la señora Yolanda Torriani, a quien nos viene acompañando justamente con parte también del equipo de la Cámara de Comercio de Lima. Así que bueno, quería hacer presente su asistencia a este evento. Panelistas, comentarios a la participación de Eric. ¿A favor, en contra, ampliación? Marisol, por favor.
Y sí, es un poco difícil estar en contra, ¿no? No sé, se me escucha bien porque estaba probando justo el micro y el internet. Porque es algo que, no sé si ustedes recuerdan hace algunos años, el tema de los alquileres. Era casi natural que todos los que alquilaban sus inmuebles, casas de playa incluidas, no pagaban impuestos. Y era algo tan, diría yo, común, que pedirles que paguen impuestos era ya complicado, hasta que salió la famosa declaración de predios, ¿sí? ¿Recuerdan? Y con esa declaración de predios, ya un poco, pues, las barbas en remojo, ¿no? Inclusive el sector que tenía muchas propiedades ya sabían que ese adicional de renta que ganaban, pues tenían que declararlo. Y efectivamente, pues, en ese caso se aplicaba. Tengo esa renta, tengo que contribuir con mi país por ese deber de contribuir que me llama como ciudadano y había que pagar. Ahí faltaba un poquito de cultura tributaria, ¿cierto? Y eso se fue más o menos regularizando. Ese es mi primer comentario. Y si ahora de ese 5 se cambia al 10, yo realmente creo que lo que vamos a alentar ahí nuevamente es un incumplimiento e informalidad que antes existió. El segundo comentario que tengo es que creo que Eric lo comentó, no sé, pero está clarísimo que aquellas rentas de capital que se generan como rentas de segunda categoría han tenido casi siempre un primer origen, ¿no? ¿Basado en qué? En la renta que gané, de la cual ya pagué un impuesto a la renta o de quinta categoría por el trabajo que realicé o de cuarta categoría por el servicio independiente que presté. Entonces, casi siempre son excedentes de esas ganancias las que yo luego invierto, bueno, en inmuebles, adquiero, o coloco préstamos, cobro intereses, etc., etc. Entonces, eso era un poquito el comentario que quería hacer. Miguel, ¿querías comentar Yo, inicialmente? yo para, sí, me interesa complementar lo que han dicho tanto Eric como Marisol con alguna data, porque pareciera que todo, el mercado de capitales que el Perú tiene es un mercado muy pequeño, e incluso un mercado persa, un mercado de mano a mano. No sé si nosotros sabemos que solamente el 40% de las operaciones en el Perú se bancarizan. Quiere decir que aquí se comercia con el billete en la mano. La otra, solamente 3 de cada 100 usan un cheque, una tarjeta de crédito, un medio bancarizado de pago. Entonces, esto demuestra que de alguna manera tenemos que crear un sistema tributario que haga que crezca este mercado, que se organice este mercado, se formalice. Muy bien ha dicho Marisol, es decir, la mayoría de los que hemos tenido la suerte de generar algún tipo de patrimonio y lo ponemos a explotar, es porque viene de ya haber pagado impuestos que son del 30%. Los que cobramos dividendos del 5% previa y que somos los dueños de la compañía, ya ha pagado la compañía el 29.5%, más 5, esa misma utilidad paga 32%. ¿No? Entonces, si vamos a generar, esto tiene un motivo. Lo que me importa es decir que estas tasas que en apariencia parecen bajas, son tasas que están incorporadas dentro de un mercado de capital persa, un mercado muy informal, y que lo que buscamos es ampliar la base. Entonces, obviamente, cuando existen tasas del 5, del 6%, la gente no asume el riesgo. ¿Para qué me voy a asumir el riesgo de evadir el impuesto si es un impuesto razonable? Entonces, en esa línea se han creado. Nada de eso ha cambiado, nada de eso se ha transformado. Todo lo contrario, la informalidad ha crecido. Y ha crecido por otros factores que ya vamos a comentar. Perfecto. Eduardo, tus comentarios. Sí, muy breve. La verdad, de acuerdo con lo que se ha dicho, en el sentido de que las rentas de capital como regla no deberían estar grabadas.
y si se graban, se justifica las tasas muy pequeñas justamente en el hecho de que ya han sido grabadas como fuentes originales de trabajo o la conjunción del capital más trabajo, es decir, la empresa. Entonces, pretender, como lo hace el proyecto, incrementar las tasas hasta un techo que no dice cuánto, ¿no? Pero me preocupa digamos, la posibilidad de que se pueda, por ejemplo, meter las tasas de capital a una etapa progresiva, acumulativa, que es antitécnica, digamos, tendría un efecto adverso a lo que está pretendiendo acá, ¿no? Básicamente es eso. Correcto. Pues bueno, a modo de ir avanzando con el siguiente tema, dentro de la propuesta del Ejecutivo se encuentra ahorita el grabar los nuevos modelos de la economía digital. Eduardo, justamente dado tu participación ahora, ¿qué significaría esto? ¿Cuál debería ser el camino o por dónde debería ir un poco la propuesta del Ejecutivo respecto a grabar, a incorporar el IGB o a que estas nuevas empresas dentro del modelo de economía digital paguen renta? ¿Deberían aplicarse a ambos? ¿Qué efectos tendrían? Sí, de manera muy concreta también, si bien es cierto, el grabar con IGB en principio a estos nuevos modelos de la economía digital es una tendencia global, digamos, partiendo por la Unión Europea. Estados Unidos también tiene, digamos, iniciativas muy avanzadas, y de hecho hay experiencia comparada muy cercana aquí en Latinoamérica. Es una tendencia, sin duda. Es técnicamente adecuado, digamos, ir incorporando estos nuevos modelos de negocio a nuestro sistema tributario. Pero nuevamente, creo que lo que se tiene que evaluar en este momento es la oportunidad de hacerlo, porque finalmente lo que ha ocurrido, lo que se ha visto en otras latitudes, es que estas grandes transnacionales, conocidas como empresas GAFA, o sea, Google, Amazon, etcétera, no cambian sus modelos de negocio. Lo que hacen es simplemente trasladar este sobrecosto fiscal, en este caso al consumidor final. Entonces, lo que muy probablemente termine ocurriendo es que se impacte el mercado a nivel de consumidor final. Y acá simplemente un comentario final. Lo que se venía discutiendo o analizando en foros técnicos es el gravamen del IGB a nivel de B2B, es decir, cuando quien consume estos servicios o intangibles digitales son empresas. Pero el proyecto, si uno lee la exposición de motivos, pareciera también querer alcanzar al B2C, es decir, a nosotros viendo el Netflix en nuestras casas. Entonces, ¿qué se ha hecho en otros países, tipo Chile? Se ha cargado esa responsabilidad de recaudación al consumidor final vía sus tarjetas de débito o crédito. Eso es lo que se viene, parece un hecho ya cierto, ¿no? Y solamente por comentar, haciendo un paralelo con el impuesto a la renta, en el impuesto a la renta el tema no viene tan inmediato. Ahora mismo hay un acuerdo global de un impuesto flat, digamos, donde el Perú de hecho se ha adscrito, pero eso todavía no es en el corto plazo. Eso es en principio lo que podría comentar. Perfecto. ¿Algún panelista que quisiera ampliar? Importante comentar a los participantes que pudieran dejar sus preguntas tanto en el chat que hay a través de la plataforma Zoom como en las redes de las redes sociales de la Cámara. Miguel, Marisol. Bueno, si quieren yo comento, lo que dice Eduardo es muy pertinente, es correcto. Hay una enorme oportunidad en materia de tributación a través del comercio digital. La economía se ha expandido. En realidad, el número de consumidores que realizan compras no locales, sino en el exterior, ¿no?, a través del comercio digital, e incluso adquisiciones de intangibles que no pasan necesariamente por las aduanas, abre pues una oportunidad inmensa para incrementar la recaudación, ¿no? Fundamentalmente como un paso inmediato en el tema del IVA. Entonces es muy probable que sobre eso, lo ha dicho bien Eduardo, hay mucha literatura, se han desarrollado muchos esquemas. Uno de ellos es que yo creo que el primer paso va a ser eliminar estas intenciones que existen sobre los paquetes que vienen del exterior y que están exentos. Eso, en realidad, hay que eliminar todo tipo de exención o exoneración al ingreso de mercaderías o productos a través del sistema.
son fácilmente trazables, hay que poner en funcionamiento los sistemas informáticos, el medio de pago es la tarjeta de crédito, es decir, hay un rastreo perfecto de la operación. Entonces, hay comprobante, hay una serie de elementos, es digital, pero es formal. Entonces, ya la formalidad del comercio digital abre una oportunidad inmensa o enorme a lo de la recaudación. Y ahí, obviamente, nadie tiene nada que discrepar. Lo que sí, en materia de renta, va a haber necesidad de ponernos de acuerdo, porque obviamente estas grandes corporaciones generan enormes ganancias respecto a las cuales muchos de los países involucrados, porque operan en distintas economías, quieren participar de las enormes ganancias u utilidades que generan estas corporaciones. Entonces es un poco cómo nos vamos a dividir la torta en el mundo, qué parte de la ganancia que van a tener estas empresas le corresponden a Perú y qué parte le corresponden a las grandes economías. Ahí, lamentablemente, nos tocará lo que somos en el mundo, ¿no? Como partícipes en la economía. Veremos lo que es y tal vez eso es lo que nos toca. Perfecto, Miguel. Eric, ¿querías comentar? La verdad que Miguel ya de alguna manera ya lo comentó. Yo creo que es indudable y me parece que es correcto que en la medida en que se cree un marco legal para ello, se tribute, digamos, los servicios digitales en general, streaming, etcétera, deban tributar, sobre todo si el beneficio económico de su explotación proviene en Perú, si son utilizados de alguna manera en Perú. Entonces, por ese lado, digamos, suscribo lo que han comentado. Es siempre mi preocupación cuando hablamos de IGB es esta regresividad, ¿no? 18%. Ese 18% lo pagamos todos por igual, como un flat tax. ¿Y quién lo paga? El usuario. El usuario que tiene, en fin, que tiene más y el usuario que tiene menos. Entonces me pregunto si puede implementarse, de llegar a convertirse en ley, si puede implementarse una tasa, digamos, reducida por un tiempo, por un año, por 2 años, o una tasa que vaya incrementando, que no sea, digamos, de un día para otro 18%, por el impacto que supone para la persona natural y por el impacto que no lo va a recuperar, salvo que la ley nos venga con alguna sorpresa, y por otro lado, por el impacto que puede generar en el mercado. Miguel lo ha dicho, creo que muy bien, en muchos sentidos somos un mercado persa, pero creo que eso es en todo sentido. A lo largo de todas los diferentes, digamos, mercados que hay como mercado peruano. Entonces, encarecer una operación, una actividad que viene en ascenso, encarecerlo 18% no es poca cosa. Por mucho menos se han caído operaciones en el Perú de distinto tipo. Perfecto. Marisol, tus comentarios. Yo tendría que agregar, en todo caso, a lo ya comentado, es que no sé si han notado que hay un serio problema de entender el gravar con un impuesto a estos servicios de la economía digital. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que muchos, hasta en los titulares de algunos diarios salían, ¿no? Economía digital, Netflix pagará impuestos, Amazon, etcétera. Cuando no hay una clara separación entre de qué impuesto estamos hablando. Estamos hablando de un IGB, y el IGB es un impuesto que paga el consumidor. Por lo tanto, como yo soy consumidor, persona natural, es a mí a quien me van a trasladar ese 18%. Entonces, hay que entender que no es un impuesto a la renta que le corresponde pagar a Netflix o a las empresas del exterior que nos prestan servicios acá. Y la recaudación no va a ser por una afectación a ellos, sino va a ser sobre el mismo ciudadano, sobre el mismo contribuyente ya golpeado de por sí. Entonces la pregunta es, ¿será un momento adecuado para esto? Habría que hacer una difusión de qué cosa se pretende con esta norma. Que si bien es cierto también, es verdad que hay otros países que ya lo adoptaron, países vecinos, quizás somos de los últimos que no lo está haciendo, pero habría que analizar el momento. Perfecto. Pues una cuarta y última pregunta de este primer bloque es respecto
a que dentro de las propuestas actuales vemos que no ha habido mucho énfasis en luchar contra la informalidad. Miguel, ¿tú crees que debería ser la prioridad del gobierno esto antes de generar mayor presión tributaria sobre los que ya tributan, es decir, sobre los formales? ¿Qué efectos podría tener esto de no enfocarse en la informalidad como un problema prioritario del sistema en el Perú? Y por último, ¿qué medidas consideras podrían ser efectivas para reducir la informalidad y ampliar sobre todo la recaudación tributaria, que es lo que entiendo el principal objetivo de este gobierno? Y mira, ve, Wilfredo, la informalidad tiene una esfera tributaria, pero la informalidad es también laboral, es tributaria, es productiva. Ahora, existen existen dos grupos que acuden al tema de la informalidad. Unos que adrede quieren huir de todo tipo de control y obviamente de pago de impuestos, y que por lo tanto generan una estructura evasora que quieren de todo tipo de regulación, producen sin calidad, venden sin factura, no pagan impuestos. Y hay otro que es en razón de la precariedad de la situación económica. Es decir, hay un tal nivel de pobreza y tenemos una economía de subsistencia. Miremos una cosa, solamente, mírame, 1 de cada 100 es comprendido dentro del régimen general. Es decir, el 99% de los contribuyentes o son RUs, o son MIPES, o son RER, ¿no? Gracias, Marisol. Es decir, eso nos da una idea de que solamente 1 de cada 100, el 99% está eso. Tenemos por otro lado lo que yo decía, el nivel del incumplimiento es horroroso. Estamos hablando del 7% del PBI, es la mitad de toda la recaudación. Se están quedando ahí 58.000 millones de soles perdidos en el mercado, respecto a los cuales el Estado no hace absolutamente nada. No es un tema de informalidad, pero que incide en las cuentas públicas, algo que escuché por ahí, el tema de la corrupción. Alguien estima que son algo así como 12.600 millones de soles que todos los años pierde este país por corrupción. Entonces, no me digan que si no hay unas cifras tan importantes, no hay una ventana de oportunidad inmensa para aumentar la recaudación. Se dijo entre nosotros que no es oportuno. ¿Por qué no es oportuno aumentar los impuestos? Además, se aumentan los impuestos no porque solamente se aumentan las tasas. Uno dice, yo pago 29.5%, pero no tengo derecho a deducir casi nada. Me hacen observaciones o reparos para las deducciones o limitaciones. ¿Qué deducimos los de quinta categoría? Y los de cuarta categoría, ¿qué deducen? 20%, los de primera, ¿qué? Entonces, tenemos un sistema sobre rentas presuntas que no tiene el componente de deducir los gastos propios, naturales de uno, sino sobre la base de la renta presunta, me clavan una tasa, y esa tasa puede ser nominalmente de 30 o de 29 o de 5, pero en la práctica es una tasa que puede ser mayor, ¿no? Entonces, volviendo al tema, la informalidad, el nivel de informalidad es tan grande en este país que en relación con nuestras cuentas es una oportunidad de crecimiento. Hay que luchar contra la informalidad. Ahora, ¿por qué es que se presenta la informalidad? Y yo, leyendo un poco, dice, hay informalidad porque no hay trabajo. Hay informalidad porque hay sobrecostos laborales. Hay informalidad porque no hay ningún incentivo para ser formal. Es decir, no hay ninguna razón por la cual yo, siendo formal, gano algo más o tengo más beneficios de que por el hecho de ser informal. La otra es, aquí estamos un grupo de asesores o consultores en materia fiscal y somos consultores o asesores en materia fiscal porque la legislación es compleja y cada día es más compleja. Y entonces, ¿para qué me meto en esa telaraña de interpretaciones, de oficios, circulares, jurisprudencia, leyes, que lo único que hacen
es minar mi negocio. El otro es que hay poca, obviamente, conciencia o cultura tributaria. Y esa poca conciencia o cultura tributaria está alimentada por la gran corrupción que existe. Porque el mejor justificativo, no digo si es correcto o incorrecto, pero el mejor justificativo para no pagar impuestos es el destino de esos impuestos. Y si ese destino de esos impuestos es el de la corrupción, entonces la gente no tiene moral, no tiene sentido que quiera seguir contribuyendo. Entonces, yo no tengo ninguna, pero absolutamente ninguna duda de que hay un enfoque. Ahora, hay oportunidades inmensas. Cuando miramos las críticas en el sentido de que son solamente 40% de las operaciones las que se bancarizan, quiere decir que si aumentamos el nivel de bancarización, aumentamos la formalidad. Entonces tenemos que propender a que la gente use los sistemas normales de pago, ¿no es cierto? Que use a la banca. Ahora estamos viendo, hay que potenciar sistemas como estos del YAPE y a través de eso tengamos algún tipo de seguimiento, de trazar al contribuyente. No sé si nosotros sabemos que solamente 6 de cada 100 piden comprobante de pago. Es decir, ¿por qué? Porque el comprobante de pago a la mayoría no le sirve para nada. Es decir, ese comprobante de pago no tiene valor para solamente 6. Si solamente 6 de cada 100, la oportunidad para la evasión es inmensa. Por eso es que tenemos que buscar mecanismos para generalizar el uso del comprobante de pago. Pero no solamente generalizarlo por generalizarlo, sino que tener comprobante de pago me debe generar algún tipo de beneficio. Me debe permitir deducirlo. Me debe permitir ganar, que sea puntos tipo bonus, para yo poder lograr algún tipo de beneficio. Algo me tiene que servir tener comprobante de pago. Me decía, yo conversaba con el ex superintendente Víctor Chigiyama, que es un hombre, un experto en todos los temas informáticos de recaudación, y me decía, Miguel, si tuviéramos comprobantes de pago, podría la persona tal vez ir acumulando una serie de puntos y al final del ejercicio se le devolvería parte de lo que ha gastado en comprobante de pago, o se le podía dar algún beneficio, un descuento en la gasolina, o podría un porcentaje de eso asignarlo a una cuenta de capitalización para un ahorro futuro y generar ahí una pensión futura. Es decir, buscar una manera a través de la cual el uso del comprobante de pago sea universal, sea generalizado. Entonces, insisto, existe una excesiva informalidad. Nosotros hablamos de tasas, porcentajes de recaudación, y nos comparamos con los países, pero yo dudo que los países con los cuales nosotros nos comparamos tengan la informalidad que nosotros tenemos y que mina nuestra calidad de vida, que hace que las personas se te retiren del trabajo y no tengan pensión, que hace que las personas sufran una enfermedad y no tengan seguro. Entonces, y que hace que los hijos que uno tiene no tengan educación, no tengan trabajo futuro. La informalidad es un cáncer. La informalidad destruye todo. Y nosotros hemos seguido avanzando, 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 permitiendo que la cultura de la informalidad, cultura que no es propia de los peruanos, haya traído como consecuencia la situación en la cual ahora nos encontramos. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias. Eduardo, ¿querías comentar? Sí, muy concreto, muy complementario. Respondiendo a una pregunta que hacía Erika Chumpitaz, es ¿qué propondríamos nosotros, digamos, como medidas? Y solamente comentar ahí como respuesta es que cuando revisamos un poco antecedentes de los años 90, casi 95-2000, cuando se implementó estos sistemas de adelanto de tracciones, percepciones y retenciones del IGB por recomendación de organismos multilaterales, bajo un enfoque muy técnico, de repente no es mala idea pensar en extender estos mecanismos que inicialmente han sido planteados por el IGB también al impuesto a la renta.
digamos, la experiencia en estos sistemas de adelanto nos revelan de que más allá de los detalles, en un balance general han funcionado adecuadamente. De repente es una forma de abordar el asunto, ¿no? Y solo comentar de que aun cuando el proyecto de ley pone como una de sus justificantes la ampliación de la base tributaria, es verdad de que al momento de desarrollar sus propuestas hay muy poco de esto, ¿no? Hablan de un RUC de oficio, por ahí de un perfil del contribuyente, pero no hay mucho más que eso. Eso sería. Marisol, gracias Eduardo. Marisol, querías comentar. Sí, la verdad que quiero también, digamos, informar que la Cámara de Comercio de Lima hace unos 3 años encargó un estudio a Macrocónsul para una estrategia de combate a la informalidad. Y ahí el resultado fue que si se propuso un diseño simplificado en el que exista solo un régimen de impuesto a la renta, simplificado y el general, con una forma de pago de impuestos sencillo por flujo de caja y con libros de contabilidad proporcionados por la misma administración y obviamente universalizando el uso de la facturación electrónica, ¿no? Eliminando boleta, etc. Y con una ventaja de que al eliminar el régimen simplificado, el RER y el MIPE tributario como existe, que son complejos, engorrosos, propiciaban también que no se pague un impuesto sobre ingresos, sino propiciaban la formalización laboral para tener como gasto deducible la contratación de los trabajadores y algunos créditos. Entonces, realmente, ese es un estudio bien desarrollado que se han alcanzado a todos los gobiernos de turno en el momento. No sabemos a ciencia cierta si esto que está tomado en el pedido de facultades es algo en ese escenario o en ese sentido. Porque como no hay mayor detalle, como bien indica Eduardo, prevemos que eso sea. Algunas manifestaciones del ministro de Economía han ido en ese sentido. Yo creería que es algo positivo dentro de toda la gama de posibilidades que está pidiendo en la delegación de facultades el Ejecutivo. Y un segundo comentario muy breve, es que también creo que, bueno, Perú, alguno preguntaba por ahí cómo estamos en el ranking. El Perú es el segundo país con la economía más informal de América Latina. Solamente seguido de Bolivia, que está en primer lugar. Y el último lugar del país con una economía menos informal en América Latina es nuestro país vecino Chile, con un 20% de la economía informal frente al 70-80% que debemos de estar nosotros. Pero creo que lo que deberíamos de hacer, además de universalizar el comprobante de pago electrónico, es el tema de la bancarización. Circula una cantidad de efectivo impresionante y no estamos hablando de bodeguitas, estamos hablando de empresas informales que mueven cientos de miles y millones, y sí, al margen de la minería ilegal y todo lo demás. Estamos hablando de negocios que mueven mucho efectivo. Hay que trabajar mucho en eso y sobre todo, creo yo, decisión política. Perfecto, Marisol. Eric, cerramos contigo esta última pregunta. Sí, gracias. Brevemente, tomando lo que ya se dijo, yo estoy convencido de que la formalidad no se logra a través únicamente de legislación tributaria. La formalidad se logra a través de otros elementos. El tema tributario es un elemento más, inclusive te diría que ni siquiera es el más importante, ¿no? Inclusión financiera. Eso es lo más, eso es lo que ha llevado a que por lo menos se pueda iniciar pasos en la dirección correcta hacia la formalización de la economía. Por el lado tributario, creo que se ha mencionado todo. Lo único, repetiría un poco lo que comenté también inicialmente con respecto a la renta de trabajo. O sea, hay mucha informalidad laboral. ¿Por qué no permitimos que las personas naturales deduzcan todos los gastos que estén debidamente sustentados como si fueran empresas? Me dirán que es mucha carga administrativa para la SUNAT, pero bueno, pues nos han impuesto también o nos quieren imponer una carga tributaria aún mayor y una carga digamos, de evidencia, de sustentación documentaria
cuando sí nos quieren cobrar los impuestos. Por ahí comentó rápidamente, me parece, Miguel, el tema. Hablamos de tasa de 29,5% del impuesto a la renta de las empresas, pero realmente, ¿cuál es esa tasa efectiva? Entonces, les aseguro que se dispara, no es 29,5. Cuando se comienzan a considerar todos los reparos, porque simplemente la SUNAT, no simplemente, vamos, pero cuando no los considera fehacientemente sustentados. Entonces, si ya nos imponen esa carga de la prueba en diferentes sectores, pues a la persona natural, permítanos también hacer nuestro caso, digamos, preparar nuestro caso y poder deducir los gastos cuando creamos que sea mayor a lo que nos quiere permitir la norma. Y eso yo creo que también nos va a llevar es otro elemento hacia la dirección correcta, hacia la formalidad. Perfecto, Eric, muchísimas gracias. Pues bueno, hemos cerrado este primer bloque. En este segundo bloque vamos a desarrollar reflexiones finales acerca en general de de todo este tema de la delegación de facultades. Digamos, este espacio que hemos tratado de aperturar ha sido un espacio bastante sucinto, pero que hemos querido darle un contenido muy técnico. Justamente en esta siguiente fase de reflexiones finales, me gustaría primero invitar a la presidenta del gremio de servicios de la Cámara de Comercio de Lima, la señora Yolanda Torrene, si nos pudiera brindar algunas palabras y reflexiones justamente al respecto de ese tema. Señora Yolanda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Yolanda? Buenas tardes. Bien, saludo a los panelistas y efectivamente ha sido hasta este momento una brillante exposición de cada uno con la experiencia que tiene y con la claridad que lo han hecho. Efectivamente hay una serie de posibilidades que deben ser aprovechadas y no seguir sobre lo mismo, cobrándole al único que paga, ¿no? Y la informalidad campeante. Muy bien se manifestó Marisol al hacer notar el estudio que nosotros mandamos a hacer a Macrocónsul y que lo hemos presentado a 4 ministros. El primer ministro que lo recibió me dijo, se me presentó la Virgen, pero a los 15 días salió de ministro de Economía. Entonces, es un documento interesante que da determinadas pautas justamente para acabar con parte de la informalidad y con posibilidades de que la gente que trabaja se incorpore a esa formalidad. Entonces, tenemos mucho que hacer, pero aquí se han dicho cosas trascendentes que quisiéramos repetirlas y voy a pedir a la Cámara para que realice un artículo muy interesante sobre todo lo que aquí se ha dicho. Sigamos adelante. Gracias. Muchísimas Felicitaciones. gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta del gremio de servicios, por sus palabras. Bueno, con esta intervención de la señora Yolanda Torriani, me gustaría brindarle a los panelistas sus reflexiones finales respecto a los temas vinculados a la delegación de facultades en materia tributaria, para que pudieran ampliar quizás algunos de los temas que hemos comentado, o si hubiera algún otro tema adicional a lo propuesto en esta mesa, donde sí nos gustaría cerrar finalmente con recomendaciones finales. Para este caso comenzaremos en el orden propuesto. Marisol. Bien, mis palabras finales alrededor de este tema de delegación de facultades no puede dejar de pasar por alto el sentimiento que me genera que si el Congreso aprobara esta solicitud de delegación, realmente creo que sería muy peligroso. En principio, y sabemos que en los últimos años o casi siempre en la estadística, siempre se le ha delegado facultades al Ejecutivo cuando han sido solicitadas. Sin embargo, esta forma tan genérica de las propuestas y tan peligrosas en este momento hacen
no sé, sentido que sea la primera vez que el Congreso no deje de lado ese encargo que tiene de todos los ciudadanos que elegimos a los congresistas que nos representan, de que sean ellos los que publiquen y analicen las leyes. Lo ideal sería que el Ejecutivo presente proyectos de ley que tengan pues un debate en comisión, en el pleno y todo lo que se necesite, y lo que realmente también como Cámara se ha sugerido. Bueno, quien habla pertenece a la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima, al igual que Miguel Moore, que estamos acompañando el día de hoy en esta mesa, y sabemos que oficialmente se le ha dirigido una carta a la presidenta del Congreso haciendo esta manifestación, ¿no? Y esta solicitud de una invocación a que no se llegue a delegar. Lo otro es formar una mesa, ¿no?, de trabajo con los gremios empresariales, colegios profesionales, expertos en la materia, para por fin tener una reforma tributaria que sea profunda y real, ¿no?, que es lo que esperamos, creo, todos los peruanos. Las recomendaciones puntuales que yo daría si es que quisiéramos como Estado generar esos fondos y esa recaudación que se requiere, dada el tema de la pandemia y toda esta coyuntura que estamos pasando, es lo que siempre también se ha dicho a nivel de racionalizar las exoneraciones tributarias, ¿no? Porque hay algunas que ya no han funcionado, no han cumplido el objetivo para el cual fueron creadas. Y eso aproximadamente generaría una recaudación de 2 puntos del PBI, lo cual también es importante. Otro tema que trabajamos también con mucha profundidad en la Cámara de Comercio fue otro estudio que encargamos a Macrocónsul sobre las famosas deudas tributarias. Y resulta que las deudas tributarias podrían originar una recaudación interesante si es que se propusiera una especie de desagio tributario, ¿no? O sea, decir a todos los que están en controversia, desístanse de seguir litigando a cambio de eliminar esos intereses moratorios que se van acumulando a lo largo del tiempo y que resultan impagables, y que quizás hasta las multas le originaría también una recaudación interesante al país, pero no se resuelve eso con ampliar más salas o más juzgados, porque en realidad eso no creemos que sea lo conveniente. Y lo otro es tratar de trabajar este tema de la bancarización. En algún momento yo recuerdo que fue un tema personal, pero dije, he vivido tan de cerca y he tenido experiencias tan de cerca que el efectivo se maneja de una manera indiscriminada, a vista y paciencia de todas las autoridades, y no estamos haciendo nada al respecto, ¿no? Coincido que hay un trabajo muy fuerte que hacer, que incrementando la parte de la cultura financiera en toda la ciudadanía ayudaría más a combatir el lavado de activos producto de la corrupción, el narcotráfico, etcétera, que es el mal endémico que tenemos acá en nuestro país. Eso es lo que quería comentar. Perfecto, Marisol, muchísimas gracias. Eric, tu palabra Gracias. de... Gracias, Alfredo. Sí, mira, el pedido de facultades es amplísimo, entonces, de hecho, de los temas que no hemos tocado, la verdad es que tengo todo un menú, estoy mirando acá mis notas, pero voy a dejar, me voy a concentrar en uno, que creo que es importante porque, a ver, lo que he intentado hacer durante este panel es tratar de, desde mi perspectiva al menos, desvirtuar un poco esa presunción o esa premisa, creo, digamos, con verdad a medias, de que lo que se está intentando hacer es que quien pague, quien gana más, quien tenga más, es el que tiene que pagar más impuestos. No nos hemos referido a este cajón inmenso que ha quedado muy abierto en el pedido de facultades para básicamente hacer una reingeniería de la ley de tributación municipal. La ley de tributación municipal normalmente es un patito feo, no nos gusta mucho, digamos, no es tan divertido como renta o inclusive IGB, pero quieren cambiar la base, quieren cambiar
la forma de valorización, quieren cambiar la tasa, incrementarla, por cierto, y un largo etcétera, ¿ya? Que no me alcanza el tiempo. Entonces, nuevamente, lo que yo me pregunto es, cuando se pague mucho más por ejemplo, el impuesto predial, que probablemente necesita pues ajustes y eventualmente necesita, necesita utilizarse, digamos, una base algo más real para el impuesto predial, pero, digamos, cuando se imponga el impuesto, yo me hago dos preguntas y lo voy a dejar haciendo más como reflexión. Lo primero es, nuevamente, todos los que tienen propiedad son los que van a poder asumir ese impacto de esa reingeniería en pos de los que menos tienen? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cuántas viviendas formales existen en el Perú versus informales? Quiero ver, yo no lo manejo, no manejo esa cifra, espero que Miguel, que tiene esos números siempre es 1000 veces más acucioso que yo, por ahí que tiene el número, pero estoy seguro que el número va a ser aterrador, como lo es en general los índices de informalidad en el Perú. Entonces, ¿a quién le va, nuevamente, a quién le va a aplicar verdaderamente esta reingeniería, este mayor impuesto? ¿A los que más tienen? Sí, pero también a los que menos tienen, pero que han decidido ser formales, que han tomado el riesgo de ser formales en el Perú. Perfecto, Eric. Muchísimas gracias. Eduardo. Sí, yo quisiera terminar mis comentarios con un ejemplo de lo que puede graficar lo sensible que puede llegar a ser este tema. Por ejemplo, si tomamos el punto de los convenios de estabilidad, el proyecto de ley solo alude como justificación que quiere homologar el 2% que hoy día se aplica a la minería, a los convenios de estabilidad en general bajo la norma de proinversión. Eso dice el proyecto. Y uno de buena fe, digamos, partiendo del hecho que es cierto lo que dice el proyecto, el Congreso podría habilitarle las facultades, ¿verdad? Bajo esa razón. Pero ¿qué pasa si al día siguiente de otorgar las facultades, el decreto legislativo de convenio de estabilidad modifica, además del 2%, hace una modificación integral, como se ha venido, digamos, amenazando en semanas y meses atrás, ¿verdad? Ha salido en medios, es información pública. Entonces, ¿qué pasaría si el Congreso, como es habitual, digamos, aprueba la delegación? La verdad, yo sí veo muy difícil que se nieguen, y aprueba, como es habitual, el 30-31 de diciembre de este año. Ese decreto legislativo regiría, desde luego, a partir del 2022. Entonces, cualquier ajuste que pretenda hacer el Congreso frente a un riesgo de esta magnitud, va a regir necesariamente a partir del 2023, con lo cual el 2022 ya va a estar perdido. Entonces estamos acá ante un escenario real de riesgo, ¿no? Considerando el contexto de ruido político que venimos viviendo. Entonces, con ese ejemplo yo quisiera terminar, sin ser alarmista, pero creo que es una situación bien realista, ¿no? Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias. Y Miguel, Sí. culminamos con tus reflexiones. La primera es que, para definir y aclarar por qué es que es inoportuno. Es inoportuno una reforma tributaria que involucre aumento en los impuestos, pues estamos en medio de una recesión. Es decir, hemos venido de una pandemia, estamos para reconstruir la economía fruto de la pandemia, donde hay amplísimos niveles de desocupados, hay más de 2 millones, no estamos de desocupados o personas que perdieron su empleo, y por lo tanto debemos tratar de mover el aparato productivo para que se produzcan nuevas contrataciones y se pueda nuevamente generar riqueza en la economía. Y hoy día no estamos en esa situación. Es decir, modificar, aumentar impuestos, cuando la teoría dice todo lo contrario. En épocas de recesión hay que reducir los impuestos, porque hay que buscar que las capitales, los dineros queden en los particulares para que sigan reinvirtiendo, para que sigan trabajando, para que el sistema siga operando. Se refería a Eric al impuesto municipal predial, al cual yo le corro. Bueno, pues, pero esto es una cuestión. Nos parece a nosotros razonable que cuando existe un alto nivel de desocupación de los espacios alquilados o susceptibles de alquiler, estemos creando, incrementando el impuesto a la propiedad. ¿Es razonable aumentar el impuesto a la propiedad predial
cuando la mayoría ha tenido necesidad de renegociar el monto de los alquileres, porque si no, esos locales o viviendas eran materia de desocupación. Es razonable imaginarnos que hoy es el momento para aumentar el impuesto a la renta de los alquileres y el impuesto predial. Es oportuno y lo más inoportuno. Yo no sé en qué país están viviendo estos señores o qué nivel de conocimiento tienen del país. Y por otro lado, innecesario. Escuchaba yo que el nivel de incremento de los precios de los minerales va a ser consistente, es decir, no es un pico, es una subida consistente que se debe a la expansión que existe en otras economías, que influye felizmente en el precio de nuestros minerales. Solamente la mayor recaudación, que es producto del aumento del precio, va a hacer que se triplique la recaudación minera. Es decir, vamos a recaudar en impuestos de la minería 3 veces más. Ahí tiene su plata para sus programas. Ahí tiene la plata para cumplir con los peruanos a los cuales le ha prometido. Y dejar que los demás, que vivimos en una situación precaria, podamos reconstruir la economía y no pensar que aumentando los impuestos nos ayuda. Al contrario, nos perjudica. Cuando hablo así, hablo porque yo soy un contribuyente, no hablo como un especialista. Hablo como un obligado más que todos los meses tiene que cumplir con el pago de sus impuestos. Correcto, Miguel. Muchísimas gracias. En realidad yo sé que este tema, si hubiéramos estado de forma presencial, nos hubiera dado un espacio para la conversación y la tertulia muy amplia, pero he disfrutado mucho el ser moderador de esta mesa de debate con panelistas como ustedes, que han dominado, como bien dijo Yolanda, han dado comentarios muy precisos y muy técnicos al respecto. Esperemos en realidad que esta mesa de debate pueda llegar no solamente a los espectadores que nos han acompañado el día de hoy a través de la plataforma Zoom y a través de las redes sociales del gremio de servicios, sino realmente que pueda llegar a quienes están impulsando estas iniciativas. Como sector, como Cámara de Comercio de Lima, tenemos un compromiso muy importante de poder contribuir al crecimiento del país y crear espacios de conversación técnica es una de las formas de hacerlo. En nombre del sector legal, del gremio de servicios de Lima, del gremio de servicios de la Cámara de Comercio de Lima, quiero agradecerles nuevamente a cada uno de los panelistas por su participación y esperemos que esta conversación pueda permitir realmente hacer una reflexión más profunda al momento de poder desarrollar algún tema legislativo que impacte realmente de forma positiva a la economía del país que tanto lo necesitamos. Muchísimas gracias nuevamente a los panelistas y a los espectadores y estaremos en comunicaciones para una siguiente edición de nuestra mesa de debate. Muchas gracias. 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 Gracias.